Hola, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Qué bueno que nos siguen en estas charlas de la Agenda 2030 en voz de sus protagonistas. Nos da mucho gusto estar hoy con la senadora Amalia García Medina. Y bueno, queremos empezar con algo fundamental para todas y todos los que nos escuchan. ¿Qué es la Comisión de Agenda 2030 del Senado y cómo funciona? Bueno, se determinó en el Senado de la República darle seguimiento a los acuerdos que México ha pactado, que además son acuerdos que han pactado no solo nuestro país, sino prácticamente todos los gobiernos del planeta. ¿Qué es lo que sucede con los objetivos 2030? ¿Por qué tener estos objetivos y de qué se trata? Como se dice, ¿con qué se come? Yo quiero empezar señalando que la humanidad, a través de estas representaciones globales, específicamente hablo de la Organización de las Naciones Unidas, llegaron a la conclusión de que los grandes acuerdos y los pactos que dieron pie a la conformación de esta instancia tenían que ir mucho más allá, porque la humanidad tiene retos sustanciales para poder continuar el mejoramiento de la vida de millones de seres humanos en nuestro mundo. Y entonces lo que se plantearon inicialmente fue lo que se llamó los objetivos del milenio, pero en la medida en que los países empezaron a trabajar en ese objetivo se dieron cuenta de que había que ponerle plazos mucho más cortos y además tratar de que fueran cumpliéndose, porque había avances en algunos países, en algunos ámbitos, y en otros había un rezago absoluto. Y por eso es que se planteó poner una fecha muy importante como un paso sustancial, como una meta, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. Y son 17 objetivos que se ha planteado la humanidad. El Senado de la República lo que consideró es que había que construir una comisión especial de seguimiento. ¿Por qué el Senado de la República tendría que darle seguimiento? Uno, porque en el Senado de la República se aprueban iniciativas de ley que impactan la vida de todas y de todos los mexicanos. Segundo, porque el Senado de la República, en alianza, en coordinación con las distintas actividades que se realizan en otros ámbitos en nuestro país, en el ámbito público, en el ámbito privado, en el de la sociedad civil, a través de esas iniciativas de ley podría trabajar para que el seguimiento no solamente sea para hacer finalmente una rendición de cuentas, sino para ver en dónde tenemos rezago, qué es lo que tendríamos que acelerar y luego seguramente, como es una de las conclusiones a las que hemos llegado, poner el acento en aquello que en México se requiere destinar mayor esfuerzo. La Comisión de Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 2030 es una comisión constituida por senadoras y senadores de todos los partidos políticos, pero algo que la distingue es que una buena parte de quienes la conforman también presiden comisiones en el Senado de la República, y esto permitirá entonces una acción muy eficaz. Está, por ejemplo, la presidenta de la Comisión de Energía, que es un gran tema y que tiene que ver con cambio climático y con disminuir el calentamiento global. Está presente el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, que tiene que ver con nuestros lazos con el mundo, también en este objetivo. Hay otros presidentes y presidentas muy relevantes. Está el presidente de la Comisión de Economía, y la economía es uno de los ámbitos que se están revisando en buena parte del planeta, aunque todo eso forma parte del debate que se da hoy en el mundo actual y hay una recomposición el arreglo que habían hecho los distintos gobiernos a lo largo de los últimos años, pero en la Secretaría de Economía, con quien tiene enlace la Comisión de Economía del Senado de la República, lo que nos estamos planteando es un nuevo modelo económico que garantice que se pueda producir de otro modo, que no lastime, que no lesione el planeta. Y entre otras cosas, si yo hablo de lo global y nos vamos a lo más puntual, podría decir que esto incluye incluso iniciativas como lo de la economía circular, el reciclado. Y entonces,
esta conformación de esta comisión especial permite que podamos concluir finalmente con un resultado positivo en el año 2030, y nuestra intención es que todas las iniciativas de ley que se discutan en las comisiones y los dictámenes estén atravesadas por compromisos que vamos cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del mundo y de Naciones Unidas. Esto es cómo está conformada y las funciones de la Comisión de Agenda 2030. Pero para los mexicanos de pie, para las y los mexicanos, ¿qué cree que signifique la Agenda 2030? Ya llevándolo a nivel territorial. ¿Por qué es importante atender la Agenda 2030 para todas y todos? Bueno, como decíamos, la Agenda 2030, es decir, los objetivos que se ha propuesto Naciones Unidas y los países que han decidido los gobiernos firmar y participar en este avance, tienen retos formidables. Por ejemplo, para las personas de nuestro país, para las ciudadanas y ciudadanos, como usted dice, para las personas de a pie. ¿Qué significa la obligación de los gobiernos de avance en la Agenda 2030? Bueno, por ejemplo, en el ámbito de la pobreza, uno de los retos y de los compromisos más fuertes es cómo avanzar para disminuir la pobreza, o como dice Naciones Unidas, para tener un piso parejo entre todas y todos. Tiene también entre sus objetivos garantizar que haya compromisos, leyes, legislación, políticas públicas que respeten junto con los empresarios el trabajo digno, que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo digno significa un trabajo en el que las personas trabajadoras tienen acceso a todos sus derechos laborales, a un salario digno, es decir, suficiente para poder sostener a sus familias en todos los requerimientos básicos de la vida, un trabajo que les permite tener prestaciones sociales, seguridad social, acceso a vacaciones, es decir, se trataría de que se avance en esto. Un objetivo que resulta sustancial es el de la igualdad entre hombres y mujeres, y en este ámbito podemos decir que lo que se está planteando es que esta discriminación, esta diferencia que ha habido a lo largo de milenios, prácticamente toda la historia de la humanidad, entre mujeres y hombres, a las mujeres excluyéndolas, minimizando su participación en el ámbito público y sus aportaciones, una desigualdad que hace no solamente que ellas no accedan a sus derechos, sino que tampoco aporten todo su talento, su inteligencia, su capacidad en el mundo. Bueno, un objetivo sustancial es que esto cambie, que se enfrente. Y está un gran tema que es el del calentamiento global. Si continúa el calentamiento global por la forma en que vivimos, nos comportamos, nos conducimos, producimos, entonces podría venir una catástrofe. El secretario de Naciones Unidas ha dicho hace unos 6 meses que está prácticamente terminando la época del calentamiento global y que estamos entrando en la etapa de la ebullición, es decir, es espeluznante lo que está presente como una perspectiva si no trabajamos intensamente en distintos ámbitos para que disminuya el calentamiento global. Y las personas en nuestra vida cotidiana podemos trabajar y aportar para disminuirlo, desde utilizar más la bicicleta, caminar, no utilizar vehículos que tienen uso de gasolina, el compromiso de cuidar el agua, de no desperdiciarla, el de garantizar que los espacios verdes se cuiden y se protejan y que no haya una depredación. Es decir, todas las personas podemos contribuir con algo concreto en cada minuto de nuestras vidas, en cada acción que desarrollamos en el ámbito familiar, personal, privado, en el ámbito comunitario, en el ámbito de trabajo y en la sociedad. Y tenemos retos formidables como garantizar salud para todas las personas, acceso a servicios de salud universales que permitan que haya una población que esté en condiciones sanas. Cuando hablamos de los objetivos los objetivos 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, en realidad estamos hablando de todos los aspectos de la vida, pero hay metas específicas en cada uno
y no solamente debe ser una tarea de los gobiernos, que por supuesto tienen una obligación, ni solamente de los congresos, tiene que ser también una corresponsabilidad de las empresas, de la sociedad civil y de nosotras y nosotros como seres humanos, porque lo que está en juego es el futuro inmediato y el futuro a largo plazo para la sobrevivencia de los seres vivos en nuestro planeta, de la vida tal y como la conocemos hoy, si es que la salvamos, o la depredación y una situación crítica para la vida en el planeta. Hablo no solo de los seres humanos, hablo de la vida en el planeta, de la flora, de la fauna, de los seres humanos. Ya llevamos 2/3 del periodo de vida de la Agenda 2030. Ya hemos avanzado, estamos en el último cierre, de hecho en los últimos 6 años. ¿Cuál cree que sean los desafíos que va a enfrentar la comisión que usted preside en este último periodo de la agenda, particularmente en México? Bueno, uno de los desafíos sustanciales es no solamente las iniciativas de ley, tratar, impulsar, convencer, promover que tengan esta perspectiva que se alinee o que esté vinculada con los objetivos de la Agenda 2030. Cada una de las comisiones que existen en el Senado debe tener esta visión. Por ejemplo, la Comisión de Energía, pues seguramente uno de sus objetivos tendrá que ser promover con el gobierno de la República, con la iniciativa privada y la propia comisión impulsar el uso de energías limpias en lugar de las energías fósiles, es decir, promover con la legislación y también con políticas públicas y con acciones desde la sociedad civil una transición a energías limpias. Bueno, ese es un reto formidable, muy importante. Otro de los retos que tenemos es que esto no sea solamente una intención, sino establecer compromisos, convenios consistentes con organizaciones de la sociedad civil, con poderes públicos, yo diría sobre todo en el caso del Poder Ejecutivo, en el ámbito local, en el municipio, en el territorio, en los estados y por supuesto con el gobierno de la República, pero cada uno en su ámbito de competencia, para que la legislación, las normas que estamos estableciendo y que estaremos impulsando y las que ya existen en nuestro país sean aplicadas, que no sean letra muerta, y que entonces si se habla de tratamiento de aguas residuales, que esto no esté solamente en la ley, sino que se cumpla. Y aquí la colaboración con los distintos órdenes de gobierno es fundamental, y con la sociedad civil. Hay una gran cantidad de personas que han decidido agruparse para poder defender distintas causas que tienen que ver con la Agenda 2030. Y desde la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 en el Senado de la República podemos estar en contacto con estas organizaciones de sociedad civil y saber cuáles son los planteamientos que tienen para que afinemos nuestras iniciativas de ley, para que en las normas que existen para supervisar la actuación de los entes públicos, también el Senado de la República esté vigilante de que hagan su tarea, de que cumplan. Es decir, tenemos la posibilidad de que en concreto, en cada espacio, con iniciativa privada, con las empresas, con la sociedad civil, en sus más diversas expresiones y formas, con los distintos órdenes de gobierno, con el federal, con el estatal y con los municipales, podamos interactuar de tal manera que en una alianza positiva pudiéramos lograr que los resultados de la Agenda 2030 sean favorables. Hay que decir que México, igual que el resto de los gobiernos del planeta y los países, está en rezago. No estamos cumpliendo con la Agenda 2030 y entonces el desafío que tenemos es formidable, porque como usted bien decía, tenemos poco tiempo. En realidad nos quedan 5 años, y entonces uno de los planteamientos que estamos haciendo y en los cuales coinciden quienes integran la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 es que en este primer momento, en estos próximos días en que se va a dar a conocer el Plan Nacional de Desarrollo por la Presidenta de la República, nosotros contribuyamos también
con nuestras opiniones. Hay foros a los que ha convocado el gobierno federal para que se exprese en la sociedad, y finalmente esperaríamos que el documento que va a regir la actuación del gobierno los próximos 5 años, el Plan Nacional de Desarrollo, tenga esta visión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay un compromiso ya expresado por el gobierno de México, hay voluntad, ha asignado su determinación de participar activamente, pero ahora requerimos que se acelere el trabajo y que los compromisos se vayan cumpliendo en medio de resistencias y de un ambiente adverso, pero lo que está en juego, reitero, es la vida en el planeta. ¿Cómo territorializamos la Agenda 2030? Porque ese ha sido el desafío que hemos tenido en los últimos años, que lamentablemente no ha podido permear a las bases y no se han podido convertir esas buenas intenciones que son las ODS en programas que sean transformadores de la realidad local. Desde este punto de vista y desde la Comisión, ¿cuál cree que sería la mejor vía para poder sensibilizar y poder crear estas alianzas multiactor que necesitamos a nivel territorial para que la agenda pueda acelerarse? Bueno, nuestra decisión ha sido estar en un gran acuerdo, en un diálogo permanente con las instancias que desde el Gobierno de la República están trabajando en la implementación de la agenda. Pero efectivamente uno de los grandes objetivos es cómo hacer que estos objetivos tengan asiento territorial, que echen raíz en cada lugar y región de nuestro país. Y para eso hay distintas medidas. Una, que la Secretaría de Economía, que es el Consejo Nacional que lleva la Agenda 2030, está considerando implementar un premio a las mejores prácticas para que avance la Agenda 2030 en nuestro país. Estos serían premio a distintas acciones y actividades. Por ejemplo, en el ámbito municipal, si algún municipio toma la determinación de que su objetivo, porque ahí el problema más importante que existe es el de la contaminación de los ríos y los afluentes acuíferos, porque hay fábricas que no están haciendo el tratamiento adecuado de las aguas que se utilizan en esos espacios, y el municipio toma la determinación de hacer alianza con las empresas, de tomar medidas, de implementar mecanismos hasta lograr que el agua no esté contaminada, bueno, ellos podrían entrar en la inscripción de este premio y seguramente podrían sacar una excelente calificación, o una organización de sociedad civil que se haya propuesto que en su comunidad van a promover la economía circular, de tal manera que se pueda hacer una dinámica que en la propia comunidad permita que no se desperdicie, que esta brutal y terrible cultura que cargamos del consumo y del desperdicio sea sustituida por una visión diferente en el ámbito más local, o alguien que dice: nosotros hemos hecho una campaña con nuestros niños en la escuela y hemos logrado que todos se comprometan y sean vigilantes honoríficos y honoríficas para que no haya desperdicio de agua en sus casas y para que solamente se use la luz que se necesita y se desconecten todos los aparatos que no se están usando. En fin, puede haber múltiples iniciativas, pueden florecer múltiples iniciativas, o vigilantes honoríficos que digan: nosotros vamos a estar revisando que en las playas o en los cerros o en los parques no haya desechos que después vayan a las aguas y que vayan a lastimar la flora y la fauna en nuestros ríos y en nuestros mares, y que además se conviertan en estos vigilantes honoríficos y dando resultados y mostrando cómo va su avance y a quienes más están convenciendo y a quienes se están involucrando. Si vamos a lo local y le damos piso, es decir, arraigo a iniciativas múltiples, entonces en lugar de que sea una palabra o un término hueco, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, que no dice nada,
para quien no tiene información de qué se trata, que lo bajemos para que tenga que ver con nuestra vida diaria, que tenga que ver con nuestra conducta y nuestra actitud diaria, que a la hora de lavarnos los dientes, en lugar de dejar la llave abierta, se diga, como hubo hace algunos pocos años en México, una campaña de te puedes lavar los dientes, la boca con un vaso de agua, no necesitas tener la llave abierta, te puedes bañar en unos cuantos minutos, en lugar de tener la llave de la regadera abierta. En fin, hay múltiples acciones. Y luego en el ámbito que tiene que ver con disminuir las desigualdades, la pobreza, bueno, están los retos de cómo hacer para que se impulsen proyectos productivos que no lesionen nuestro medio ambiente. La imaginación puede ser infinita porque son 17 objetivos que muchos de ellos realmente, si los vamos comentando, la gente puede abrazarlos. ¿Cuál es nuestro reto? Y tiene usted razón cuando nos planteaba que se propone la comisión. En estas alianzas, informar, hacer una gran campaña para que esto sea expresado, estos objetivos, en una forma clara, precisa, que entusiasme, que motive a participar en alguno de estos 17 objetivos y que la gente los abrace y los haga suyos. Si toman uno, que los abrace esa persona y esa comunidad o esa familia o esos vecinos. Y entonces empezaremos a transformar la realidad de nuestro país, no con un decreto, no esperando que solo el gobierno haga su tarea, que es su obligación, pero también haciendo la nuestra, que es nuestra obligación, con nuestros hijos, nuestros nietos, en el presente y en el futuro. Para finalizar, ¿nos podría platicar un poco sobre esta visión global y local? ¿Cómo? Porque para mucha gente no le hace sentido mucho la Agenda 2030 porque es un tema internacional. Se cree que es un tema que está a cargo de la ONU cuando realmente es propiedad de todos los actores a nivel global. Pero sí hay algo muy importante. La agenda empieza a hacer sentido porque aunque es un tema de interés global, porque a todos nos afecta, por decir, el cambio climático, el agua, la salud y la contaminación, estos temas que son de interés global finalmente tienen su origen y también su solución en lo local. Entonces, ya pensar global local creo que se vuelve fundamental para la estrategia de la Agenda 2030, ¿no? Ya tenemos que pensarnos como ciudadanos del mundo, ¿no? O sea, somos mexicanos, pero también somos ciudadanos del mundo y debemos tener una corresponsabilidad también en estos temas y aprovecharlo también. Entonces, en ese sentido, en su comisión, ¿cómo ven estas alianzas multiactor que podemos hacer entre lo global y lo local para poder impactar positivamente en términos de agenda de desarrollo sostenible? Bueno, hay una frase que se ha usado mucho, pero que me parece que es muy acertada. Se dice pensar global, pero actuar local. Actuar localmente. Nosotros podemos hablar, como usted bien lo decía, de cómo aminorar el calentamiento global. Sí, ese es un objetivo universal, mundial. En todo el planeta requerimos bajar el calentamiento global. Pero actuar local es que, por ejemplo, un municipio tome la determinación de que los transportes, el transporte colectivo va a ser eléctrico y que no se va a utilizar energía fósil, que no se va a utilizar una energía que contamina, que nos está dañando, y entonces este objetivo de evitar o aminorar, contener el calentamiento global localmente se expresa en que una autoridad municipal con su ayuntamiento y en alianza con el gobierno del estado y con el Congreso local que va a aprobar el presupuesto, haga la transición para tener transporte colectivo que sea asequible y que al mismo tiempo utilice una energía que no contamina. Bueno, eso es pensar global, pero actuar localmente. Poner el acento en que cada objetivo se convierta en acciones específicas, concretas, puntuales y que algunas no son tan sencillas. Yo hablaba de la transición a un transporte colectivo que no contamine,
Bueno, pero se puede ir haciendo incluso por tramos, programar y decir, este año el presupuesto nos da para que la línea que corre de tal lugar a tal lugar de autobuses, entonces ya los podamos cambiar y luego continuaremos con otro municipio, otra zona. Es darle vida, hacer realidad en la vida cotidiana y en nuestro entorno, en el más inmediato, y en la comunidad, en la casa, en el municipio, en la escuela, en el trabajo. Agradecemos mucho esta entrevista, esta plática, y nada más nos gustaría finalmente si pudiera dar unas palabras, invitar a todos a las y los que nos ven a cómo podemos participar, cómo podemos apoyar y sumarnos a esta causa, porque finalmente para atender los temas de desarrollo sostenible no hay ningún trabajo que sea pequeño. Bueno, yo invitaría a que quienes nos escuchan se organicen y adopten, abracen, amadrinen, apadrinen alguna de estas causas y que le den vida en su propio entorno, el más cercano. Entonces alguien, como yo lo decía, puede decir, vamos a hacernos promotores de que no se desperdicie el agua, o vamos a hacernos promotoras y promotores de la disminución de la pobreza, impulsando proyectos de capacitación y de certificación de competencias laborales o la formación de una cooperativa, en fin, cada quien en su entorno, pero no tratarlo como un asunto aislado, sino entrar en contacto con las autoridades municipales, gobierno municipal, entrar en contacto con la legislatura para que además a la hora de los proyectos pudiera haber recursos y para que también las políticas públicas se empaten y se enlacen con estas iniciativas. Y creo que si cada quien adopta uno de los objetivos y lo aterriza, como se dice, en su entorno concreto y además se pone plazos, programar y decir, nuestro objetivo es lograr que 100 familias se incorporen a esto o X número de personas. Bueno, entonces ya estamos planteando un objetivo y nuestro objetivo es que en tal plazo vamos a haber sembrado tantos árboles, pero además los vamos a cuidar, los vamos a regar, vamos a protegerlos para poder reforestar este pequeño terreno que estaba baldío y que contribuía con el calentamiento global. En fin, cosas que parecen muy pequeñas, pero ya en conjunto van haciendo el cambio en la vida nuestra, en la vida de todas y todos los mexicanos y en la vida del planeta. Entonces, que abracemos cada causa, nos acerquemos también a las autoridades públicas y también a la iniciativa privada y en la alianza con otras organizaciones de la sociedad o comunitarias que existen. Bueno, pues agradecemos mucho, senadora, esta plática, presidenta de la Comisión de Agenda 2030 en el Senado, Amalia García Medina.